Continuamos con los monosacáridos. En el anterior vídeo vimos cómo en la ciclación de la glucosa se nos convierte en dos posibles anómeros. Dos anómeros, es decir, dos formas anoméricas. Si el OH está hacia abajo, el OH del carbono anomérico está hacia abajo, es alfa. Y si el OH del carbono anomérico está hacia arriba, es beta. Vale. Aquí tendríamos la ciclación de una cetosa. La ciclación de la cetosa, en este caso la fructosa. La fructosa la tenemos aquí. Solamente cambia, bueno, aquí tenemos un grupo cetona, claramente, fijaos. Esto es la fructosa. Grupo cetona en el carbono 2. Solamente cambia el carbono 3, el hidrógeno está hacia este lado. Primero se giraría, ¿vale? Fijaos que la giramos como si cayera. Después nos fijamos en este OH que tiene que quedar hacia este lado. Se le da la vuelta entera, fijaos cómo el OH queda hacia este lado, para hacer el enlace. Porque aquí lo que va a pasar es que este OH o este hidrógeno va a pasar a este oxígeno y entre este oxígeno se va a formar un enlace. De manera que el OH nos va a quedar a este lado, ¿vale? En el carbono 2, y el oxígeno nos va a quedar formando un puente de oxígeno, que es el enlace hemicetal. El enlace hemicetal de cetonas, de cetosas. El enlace hemicetal, mirad cómo el oxígeno se ha quedado aquí, ¿vale? Este oxígeno se nos queda formando un puente de oxígeno y el hidrógeno ha pasado al otro oxígeno y nos queda el OH a este lado, ¿vale? Este carbono 2 que tenía un grupo funcional, ahora lo que tiene son 4 constituyentes diferentes, de manera que se ha convertido en un carbono asimétrico, es decir, un carbono anomérico, ¿vale? Igual que anteriormente hemos visto, este se ha convertido en un carbono anomérico, ¿vale? Fijaos la diferencia. En el caso de la glucosa, el carbono anomérico era en el carbono 1. ¿Vale? Mirad, el carbono 1 se convierte en carbono anomérico. En el caso de la fructosa, el carbono 2 es el que va a ser el carbono anomérico. Si este está hacia arriba, si el OH del carbono anomérico está hacia abajo, es la forma alfa, y si el OH del carbono anomérico está hacia arriba, la forma beta. Aquí tenéis un resumen en el que aparecen los dos tipos de ciclación, que no tenéis que saber, lo que tenéis que saber es las fórmulas finales, ¿vale? Fijaos como en este caso es alfa, ¿vale? Sería alfa, y en este es beta, el OH está hacia arriba. Otra representación, pues veréis, resulta que en el espacio las moléculas no son planas, sino que adquieren diferentes codos, ¿vale? Por los enlaces covalentes. Entonces tenemos dos tipos de conformaciones. Conformación en forma de silla, ¿vale? Esto sería una glucosa. Este es el enlace hemiacetal. Esto es la glucosa en conformación de forma de silla, porque este codo va hacia abajo, o en conformación en forma de bote, si el codo va hacia arriba. Conformación en silla, conformación en bote. No suelen preguntar. Aquí tenéis lo que tenéis que saber. Tenéis que saber la fórmula lineal y cíclica de las que tenéis aquí. De la glucosa, de la fructosa y de la ribosa. Aquí aparecen los más típicos, ¿vale? La glucosa más típica en forma ciclada es la alfa de glucopiranosa, porque esto es un pirano. El OH hacia abajo. La fructosa más típica ciclada es la beta. Beta de fructofuranosa, con el OH hacia arriba. Y la ribosa más típica, que es la que aparece en el ARN, es la beta de ribofuranosa, el OH hacia arriba. La importancia de los monosacáridos es la siguiente, mirad. En cuanto a las triosas, tenemos dos importantes, el gliceraldehído y la dihidroxiacetona, ¿vale? Intermediarios del metabolismo de la glucosa, por lo menos que os sepáis el nombre y la función. De las tetraosas, la eritrosa, intermediario en los procesos de nutrición autótrofa, menos importante. Las triosas son más importantes, las tetraosas menos. Las pentosas son muy importantes, porque aquí vamos a tener la ribosa, componente estructural de los nucleótidos, que veremos en el tema de ácidos nucleicos. Además tenemos la riburosa, importantísima,
es al que se fija el CO2 durante la fotosíntesis, intermediario en la fijación de CO2 en los autótrofos, en los organismos autótrofos. Los dos son muy importantes. Luego tenemos las exosas, de los cuales la más importante, sin lugar a dudas, es la glucosa, principal nutriente de la respiración celular, es decir, función energética. La fructosa es el nutriente de los espermatozoides y la galactosa forma parte de la lactosa de la leche. ¿Vale? Pero realmente los más importantes son estos dos, los que tenéis aquí, la glucosa y la fructosa. Mirad, es lo único que se diferencia la glucosa de la galactosa en este. Solamente en el cuarto carbono. El resto es todo igual. Aquí tenéis una serie de funciones generales muy importantes de cara a que las estudiéis y las propiedades de los monosacáridos. Sólidos, blancos, cristalizables y dulces. Muy importantes estas características para diferenciarlos de otros. Todos tienen poder reductor. Son solubles en agua, ya que son polares, porque tienen muchos grupos OH libres. Su función más importante es la de energética. Son no hidrolizables porque no podemos romper el enlace que hay dentro de los monosacáridos, solamente se podrían romper si estamos haciendo la respiración celular, por ejemplo. O sea que no son hidrolizables, otra característica que tenéis. Y presencian isomería, tanto óptica como espacial. Funciones generales, importantísimas porque os pueden preguntar, dígame dos funciones generales de los monosacáridos. Primera, monómeros que constituyen otros glúcidos, como veremos después. Nutrientes para la célula, pues aportan energía, como la glucosa. Intermediarios en el metabolismo energético celular, como por ejemplo las triosas, como el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. Intermediarios en la fijación del carbono en las células vegetales, como la ribulosa. Aquí la tenéis. Ribosa y desoxirribosa, componentes estructurales de los ácidos nucleicos. Porque si a la ribosa, que la tenéis aquí, se le quita un oxígeno, tenemos la desoxirribosa, componente del ADN. Así pues, aquí tendríais el resumen general de monosacáridos. Hasta aquí hemos visto las osas, los monosacáridos. Ahora vamos a empezar con los óxidos, que son combinaciones de varios monosacáridos, como piezas de Lego, ¿vale? Cada uno de ellos sería un monosacárido. Eso es el monómero de los glúcidos, el monómero, la pieza más pequeña. Empezamos por los holósidos, es decir, constituidos solamente por glúcidos. Y dentro de ellos tenemos los oligosacáridos, que son de 2 a 10 monosacáridos, de 2 a 10. Y los más importantes son los disacáridos, que son los que vamos a ver a continuación. Importantísimo el enlace O-glucosílico. El enlace O-glucosílico se forma entre dos grupos hidroxilo de 2 monosacáridos, desprendiéndose una molécula de agua. Y se nos forma un puente de oxígeno, como el que tenéis aquí, que es el enlace O-glucosílico. Así es como se unen los monosacáridos, los monómeros, para crear glúcidos más más complejo. ¿Vale? Dos tipos de enlace glucosílico. Mirad, si lo que se une es un carbono anomérico de un monosacárido, es decir, el OH del carbono anomérico de un monosacárido con el OH de un carbono normal de otro monosacárido, tenemos el enlace monocarbonílico, en el que solo actúa un carbono anomérico. Fijaos, nos va a quedar un OH libre del otro carbono anomérico. Este OH se llama el OH hemiacetálico, pues se creó gracias al enlace hemiacetal cuando se cicló la molécula. Al quedar libre, tiene poder reductor la molécula. Por el contrario, bueno, mirad, el enlace se nombra primero enlace 1,4 porque es entre el carbono 1 de un monosacárido y el carbono 4 del otro, ¿vale? Enlace 1,4 o glucosílico. Vamos al dicarbonílico. Pues en este caso se van a unir dos carbonos anoméricos que se formaron
al formarse los enlaces que tenéis aquí, ¿vale? El carbono 1 y el carbono 2 en este caso. ¿Qué ocurre cuando eso se forma? Pues que los dos OH hemicetálicos, los dos OH que se habían formado por los enlaces de este tipo, se gastan los dos. Por lo tanto, no queda ninguno de los dos, no queda ninguno OH libre. Entonces, este enlace no tiene carácter reductor. Importante. Monocarbonílico, carácter reductor, dicarbonílico sin carácter reductor. Esto es importante para ver los 4 principales monosacáridos que tenéis que saber. Aquí tenéis explicado el enlace O-glucosídico, enlace covalente entre el grupo hidroxilo de un carbono anomérico y un monosacárido y el grupo hidroxilo de otro carbono de otro monosacárido, con la liberación de una molécula de agua. Si en él interviene solamente un carbono anomérico, monocarbonílico. Si intervienen 2 carbonos anoméricos, dicarbonílico. Aquí tenemos un monocarbonílico y aquí tenemos un dicarbonílico. Este tiene carácter reductor y este no tiene carácter reductor. Aquí os lo explico de nuevo. Monocarbonílico con carácter reductor, 1OH hemiacetálico ha quedado libre. Dicarbonílico no tiene carácter reductor. No tiene capacidad de reducir el reactivo de la reacción de Feli. Vamos a ver. Aquí tenéis la definición del enlace O-glucosídico. Importantísimo. El enlace O-glucosídico puede ser alfa o beta, en función de la posición del carbono, del OH, del carbono anomérico, del primer monosacárido. Si está hacia abajo, es enlace alfa. Si el primer monosacárido en el carbono anomérico estuviera hacia arriba, sería beta, ¿vale? El enlace O-glucosídico puede ser alfa o beta. Vamos a ver diferentes ejemplos después. Disacáridos de interés biológico. Tenéis que saber estos 4. No tenéis que saber dibujarlos, tenéis que saber identificarlos, ¿vale? Aquí tenemos la maltosa, que son 2 glucosas juntas. Aquí tenemos la lactosa, que es una celobiosa unida con, una galactosa unida con una glucosa, porque solo cambia este de aquí. Fijaos cómo cambia este. Vale, lo vamos a ver aquí más claro. ¿Veis cómo cambia esta parte? ¿Vale? Ha cambiado este nada más. La lactosa. Luego tendríamos la sacarosa. La sacarosa es la unión de una glucosa con una fructosa. Aquí tenemos la glucosa y la fructosa. Se unen. La molécula esta gira. El carbono 2 se va a poner hacia acá, en la unión. Después lo vamos a ver. Y luego tenemos la celobiosa, que es la unión de 2 glucosas, pero de tipo beta. ¿Vale? Fijaos cómo es de tipo beta. Mirad la diferencia entre este y este. ¿Veis? En el carbono 1 el OH está hacia abajo y en el carbono 1 el OH está hacia abajo, hacia arriba. En el siguiente vídeo vamos a ir explicando uno a uno con sus diferentes características.